Dentro de la larga historia del Imperio, no hay ningún enemigo con mayor tenacidad que la 14ª Legión de los Adeptus Astartes. Ángeles transformados en monstruosidades disformes y grotescas, esclavizadas por el dios de la decadencia. Su capacidad de someter mundos al terror del caos es incomparable, ya que no importa a dónde van, por donde la 14ª Legión camina, el favor de Nurgle siempre los acompaña. Entre sus filas no hay mayor tormento a la humanidad que el mismísimo señor de la Legión, el Rey Pálido, el primarca Mortarion. Y hoy conocerás su historia. A diferencia de sus hermanos, la vida de Mortarion no comienza en los brazos de una familia adoptiva. Comenzaría en un mundo rodeado de muerte. Cuando las cápsulas de los primarcas fueron perdidas y lanzadas al espacio, el 14º cayó en un torcido mundo llamado Barbarus, cuya atmósfera era bombardeada por gases tóxicos que opacaban la luz del sol, sometiendo al planeta en una gran oscuridad donde las únicas fuentes de iluminación provenían de las luces artificiales de aquellas almas que vivían en este infierno. Sin embargo, las tierras eran plagadas de abominaciones mutantes que acechaban a la población humana. Debido a la abundancia de gases tóxicos, las poblaciones de humanos tuvieron que asentarse en los valles profundos y por debajo de grietas en las montañas, donde las toxinas eran menos densas. En este mundo, la única ley era aquella que provenía de la voluntad de los señores supremos, seres inhumanos, tanto de apariencia como en poder, quienes sostenían un dominio incluso sobre la muerte, al igual que las ciencias oscuras y prohibidas utilizadas para crear monstruosidades de carne y corrupción. A simple vista, todos estos actos solo se podían describir como nigromancia. Hasta el día de hoy se especula el origen de estas criaturas. Los sabios del Imperio especulan que los señores supremos eran en realidad una raza seno que gobernaba sobre los humanos, mientras que la población natal de Barbarus creía que en tiempos antiguos estos señores eran humanos que con el tiempo fueron corrompidos. Fue el más grande de estos señores, Nekari, quien encontró al pequeño primarca cuando aún era un infante. Momentos antes, el Señor Supremo había completado un asalto en contra de un grupo de humanos, masacrando a todos, creando un mar de cuerpos alrededor de este, llenando el área de un silencio que fue rompido por el llanto de un bebé, cautivado al ver cómo un infante logró sobrevivir a la abundancia de los gases. Era una señal de que este era un caso especial. El Señor Supremo quizás tenía el poder sobre la muerte, pero era incapaz de crear vida y por ende heredar hijos, por lo que este hallazgo era sin duda uno que debía ser suyo. Recogiendo al infante en sus brazos y alejándolo del mar de cuerpos, Nekari bautizó al niño con el nombre Mortarion, el hijo de la muerte. Principalmente, Nekari tenía la intención de convertir al joven primarca en su heredero, pero considerando bien sus opciones, dedujo que su nuevo hijo adoptivo debería ser puesto a prueba antes de que le confiara cualquier poder. Para comprobar que él mismo podía resistir la brutalidad del planeta, Nekari obligó al primarca a someterse a incontables pruebas, cada una más terrible que la última. Con el tiempo, el primarca logró convertirse en un feroz guerrero que siempre acompañaba al Señor Supremo en sus batallas. Reconociendo las fortalezas y los límites de su hijo adoptivo, Nekari ordenó la construcción del nuevo hogar del primarca, una torre que funcionaría como una cárcel, colocada justo en los límites donde la constitución divina de Mortarion
era puesta a los límites, mientras que el Señor Supremo se asentaría en las alturas, donde ni siquiera Mortarion era capaz de sobrevivir. Sin embargo, Nekari empezaba a dudar de la lealtad de su hijo. Aunque él fuera la única persona con quien Mortarion realmente interactuaba, se había percatado del ritmo en el que éste crecía, convirtiéndose más eficiente al soportar la tóxica atmósfera del planeta y su deseo de aprender lo más que podía, convirtiendo su eventual heredero en un posible rival. Sus miedos fueron confirmados cuando Mortarion desarrolló una gran curiosidad hacia el mundo exterior y por consiguiente a los humanos que se esforzaban por sobrevivir. Al notar esto, Nekari le prohibió a interactuar con tales e incluso llegó a amenazarlo con castigos. Nada de esto había detenido al primarca, quien había decidido por fin encontrarse con los humanos que tanta fascinación le daban. Fue con estos humanos que Mortarion conoció la verdad de cómo los señores supremos usaban a los niños para realizar experimentos macabros. Asqueado, el primarca se alzó y juró proteger a la humanidad y librarlos de los señores supremos. Una vez libre del control de su padre, Mortarion se había ganado la confianza de los humanos de Bárbaros, dejando de ser un verdugo y convirtiéndose en un salvador de los inocentes, organizando a aquellos que lucharían a su lado y nombrándolos su guardia de la muerte. Mortarion los lideró en contra de todos los señores supremos que podían encontrar. Por primera vez en su vida, Mortarion sentía que tenía control de su destino, que por fin podía escoger sin ser influenciado por otro. Junto a su pueblo, había dado marcha a lo que sería el fin de la tiranía, a nunca más ser esclavizado por aquellos que los verían como marionetas, dando muerte a cada uno de los tiranos hasta que solo quedaba uno, Nekari, el hombre que lo había adoptado. Quizás en este momento, Mortarion pensó de que por fin podría ser libre, por fin lograría quitarse de la oscuridad y hacerle pagar por los años de servidumbre. Y aún así, no estaría listo por lo que estaba por ocurrir. Justo cuando realizaba los preparativos del último asalto, había noticias de la llegada de un extranjero, uno que había llegado desde los cielos en un pájaro de hierro. Hablaba de civilizaciones humanas más allá de las estrellas. Ante tal noticia, Mortarion fue a verlo por sí mismo, sin saber de quién se trataba o qué esperarse, y justo ahí se encontró con su verdadero padre, el hombre que se hacía llamar el emperador de la humanidad. El extranjero le ofrecía a Mortarion su ayuda y servicio de sus ejércitos en su último esfuerzo en contra de Nekari, ofreciéndole al planeta su mayor victoria contra sus opresores. Para cualquiera, la promesa de ayuda sería un alivio, un acto apreciado, pero para el primarca, quien desde el principio se había esforzado sin dicha ayuda, le era indignante, en especial cuando su última victoria en contra de los señores supremos estaba tan cerca. Con esto en consideración, el primarca y el extranjero llegaron a un acuerdo. Si Mortarion lograba llegar a la cima y brindarle muerte a Nekari por su cuenta, tanto el emperador como el imperio de la humanidad se marcharían y nunca más regresarían a Bárbaros. Pero si los esfuerzos de Mortarion son recompensados con el fracaso, el imperio ascendería la fortaleza y destruiría al Señor Supremo. Y si Mortarion sobrevive, no solo tendría que ofrecer sus servicios al emperador, sino que su mundo debería ser asimilado al imperio de la humanidad. Con este desafío, Mortarion dio marcha para por fin librarse del último Señor Supremo. Equipado con su aparato respiratorio, escaló por días hasta llegar a la cima de la fortaleza de Nekari, donde su padre adoptivo se había escondido.
su victoria sería suya. Pero los gases tóxicos se volvían cada vez más densos mientras subía. Su constitución divina era llevada al máximo y aún así no podía soportar la atmósfera corrompida. Su equipo de respiración era consumido por los gases, sus pulmones eran víctimas del abuso y su armadura empezaba a descomponerse. Y aún así continuó determinado en completar su objetivo. Cuando alcanzó al último de los señores supremos, estaba tan debilitado que ni siquiera podía levantarse. A punto de caer inconsciente, vio cómo Nekari salió para ofrecerle la liberación de la muerte. Pero en vez de ver los últimos momentos de su vida, vio cómo el emperador había aparecido de la nada en un destello de luz, y con una simple maniobra de su espada, el cuerpo de su enemigo había caído en el suelo sin vida. La acción le garantizó al primarca un odio intenso hacia su creador, haciéndolo que lo considere no como un padre, sino un tirano que solo buscaba arrebatarle todo. Cumpliendo su palabra, Mortarion se arrodilló ante el emperador, y el mundo de Barbarus fue asimilado al imperio de la humanidad. Al igual que sus hermanos, Mortarion fue introducido al imperio y obtuvo el comando de su legión, la cual antes de reunirse con él era nombrada los Dusk Raiders. Como general, fue informado de que tendría permitido utilizar cualquier método de ser necesario, siempre y cuando tenga como fin expandir el dominio del imperio y unir a la humanidad bajo una sola bandera. Sin embargo, aún era atormentado por las memorias de Barbarus. No podía dejar de ver las similitudes entre su pasado y su presente. Su nueva figura paterna sigue teniendo total dominio sobre él, y la población de Barbarus se encuentra una vez más en la servidumbre de un maestro que con gusto los explotaría sin pensarlo dos veces. Estos fracasos y estos sentimientos de ineptitud terminaron en desarrollar un enorme deseo de venganza en contra del emperador. Mortarion renombró la 14ª Legión a la Guardia de la Muerte, arrebatando cualquier identidad antes de su llegada y convirtiendo la legión en una fuerza imparable, liderando múltiples campañas por la galaxia en nombre del imperio, siendo reconocido por las enormes batallas de desgaste. Cuando la herejía estalló, Mortarion fue uno de los primarcas que participaron en la masacre de Isban III y Isban V, purgando a aquellos hijos de la 14ª que fueron reclutados de Terra y por ende aún leales al emperador, al igual que casi destruir por completo aquellas legiones de sus hermanos cuando la traición de Horus fue reconocida. Su caída al caos no vendría en la forma de un artefacto misterioso o en las promesas de los dioses oscuros. Su ascenso al caos vino en la forma de la traición, cuando su legión estuvo varada en la disformidad, cayendo a la merced del dios Nurgle. Mortarion vio con sus propios ojos cómo sus guerreros eran víctimas de una aflicción nunca antes vista en la historia de la humanidad. La misma los hacía sentir como si se estuvieran destruyendo desde adentro, y aún así no podían morir debido a su avanzada constitución y resistencia. Todos menos uno. Typhon, su mano derecha, lo había traicionado. El capitán de la legión había ofrecido a sus hermanos y a su primarca al dios Nurgle, y ahora solo se necesitaba que el 14º le jurase lealtad al dios oscuro. Sin ninguna opción, y reconociendo el sufrimiento de sus hijos, Mortarion aceptó y fue ascendido junto a su legión a un nivel más allá de lo que antes era posible, pero siempre estando sujeto a la voluntad de un nuevo señor, el cual lo estaría utilizando hasta el fin de sus días.